Bueno, vamos entonces a hablar de la glucogenólisis. Tenemos entonces que la glucogenólisis es una ruta catabólica, ¿sí? Termina en lisis, es decir, rompimiento del glucógeno. Recordemos que cuando hablamos del glucógeno estamos hablando de algunos microorganismos y de los animales, ya que las plantas no almacenan glucógeno. Recordemos que el glucógeno es la forma de almacenamiento de glucosa, ¿sí? Es decir, polímeros de glucosa. Tenemos entonces que los principales almacenadores de glucógeno son el hígado y el músculo esquelético. Cuando nosotros hablamos de la glucogenólisis, obviamente partimos del glucógeno, pero digamos que el objetivo de esa ruta va a depender mucho del tejido del que estemos hablando, principalmente porque el hígado tiene una enzima que el músculo esquelético no. Tenemos entonces aquí la glucólisis, tenemos la glucólisis de glucosa hasta piruvato. Miren que el camino de este piruvato no lo hemos marcado, pero hay que tenerlo en cuenta. Antes de que hablemos de la glucogenólisis como tal, hay que mencionar que aquí tenemos el gasto de un ATP, que aquí también tenemos el gasto de otro ATP, es decir, las fases de gasto de energía, que aquí se me forman dos ATP y que aquí también tengo la formación de dos ATP. Entonces, cuando tenemos en cuenta la glucólisis, nosotros decimos que obtuvimos 4 ATP y que nos gastamos 2, entonces neto tenemos 4 ATP y por allí tenemos un NAT reducido, ¿cierto? Pero digamos que estamos concentrándonos en la energía. Tenemos entonces que partimos del glucógeno. Ese glucógeno, por acción de la glucógeno fosforilasa, se convierte en glucosa 1-fosfato. Esa glucosa 1-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato. Tenemos entonces que si nosotros observamos, se está entrando a la ruta de la glucólisis en este paso. Eso quiere decir que no se dio este gasto de energía ya que la glucosa no se tuvo que fosforilar. Eso es importante cuando hablamos de balance energético. Bien, cuando nosotros hablamos del el glucógeno siempre se utiliza de forma anaerobia, es decir, que aquí estamos hablando de la formación de lactato. Tenemos entonces que esta glucogenólisis a nivel del músculo esquelético, entonces tenemos glucógeno, se convierte en glucosa 1-fosfato, de glucosa 1-fosfato por acción de una isomerasa se convierte en glucosa 6-fosfato y nos vamos vía glucólisis anaerobia. ¿Qué observamos entonces acá? Que se generaron 4 ATP, pero solo nos gastamos 1, ¿cierto? Menos un ATP, es decir, que a partir de la glucogenólisis en el músculo obtenemos 3 ATP, ¿sí? Ahora, cuando nosotros ya hablamos del hígado, en el hígado hay una enzima que no está en el músculo esquelético, ya que recordemos que el hígado puede hacer la ruta que se denomina gluconeogénesis. Es decir, que a nivel hepático hay una enzima que puede hacer que esta glucosa 6-fosfato se convierta en glucosa y es la glucosa 6-fosfatasa. Tenemos entonces que esta glucosa 6-fosfatasa cataliza esta conversión. Entonces, cuando hablamos de la glucogenólisis a nivel hepático, tenemos que esa glucosa 1-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato y esa glucosa 6-fosfato por acción de la glucosa 6-fosfatasa se convierte en glucosa. Y esa glucosa fácilmente sale del hígado y puede ir a otros tejidos, ¿cierto? Vía sanguínea. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hablamos del glucógeno en el músculo esquelético, ese glucógeno solo le sirve al músculo esquelético para él, ¿cierto? Para la contracción, para el metabolismo de ese músculo. Cuando hablamos del glucógeno
o la glucogenólisis a nivel hepático, entonces podemos pensar que ese glucógeno que almacena el hígado es principalmente fuente de glucosa para otros tejidos. Ahora, no es porque el hígado diga, no, pues yo aquí voy a hacerme el sufrido, entonces voy a compartir mi glucosa. No, es porque finalmente el hígado utiliza como principal fuente de energía los ácidos grasos. Entonces, como lo utiliza como principal fuente de energía los ácidos grasos, el glucógeno que almacena lo puede donar, ¿cierto?, en forma de glucosa a otros tejidos. Tendríamos que pensar y en qué momento se utiliza el glucógeno. Entonces se propone dos momentos principales, en estado de ayuno y en el ejercicio. Tenemos que pensar entonces que cuando hablamos de un estado de ayuno, el principal, digamos, tejido que participa allí es el hígado. Recordemos que el hígado tiene como principal fuente de energía los ácidos grasos. Eso permite que ese glucógeno que almacena, ¿cierto?, se degrade en el hígado, ese glucógeno que almacena, ¿cierto?, se degrade hasta glucosas. Recordemos que tenemos que ese glucógeno se convierte en glucosa 1-fosfato, después en glucosa 6-fosfato y finalmente en glucosa, ya que tiene una enzima, ¿cierto?, que es la glucosa 6-fosfatasa. Eso quiere decir que esta enzima, que es de la gluconeogénesis, le permite al hígado convertir esta glucosa 6-fosfato en glucosa. ¿Sí? Esta enzima no está presente en el músculo esquelético. Y esta glucosa pues ya pasa a la sangre y puede llegar a otras células, ¿cierto? Recordemos que es necesario mantener un básico de glucosa en la sangre, ya que células como la neurona la tienen como principal fuente de energía. Cuando nosotros hablamos entonces del músculo esquelético, debemos pensar que el músculo esquelético tiene diversas fuentes de energía. En este momento estamos hablando de ese glucógeno. El músculo esquelético principalmente utiliza el glucógeno como fuente de energía en el inicio del ejercicio, que nosotros lo llamamos calentamiento, y en el sprint, que es el momento en el cual ya como tal la célula, mejor dicho, la cantidad de energía que produce en forma aerobia no es suficiente. Algo importante es que ese músculo esquelético, cada que utiliza el glucógeno, ¿sí?, lo utiliza como fuente anaerobia, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con que este glucógeno principalmente se almacena en unas fibras musculares que tienen pocas mitocondrias, por lo tanto se utiliza en forma anaerobia, ¿cierto? Recordemos que se convierte en glucosa 6-fosfato, se va vía glucólisis, ¿sí? Se obtiene entonces el piruvato, como estamos hablando que es en forma anaerobia, ¿cierto? Aquí serían 2 piruvatos, 2 lactato. Y recordemos que como no utilizamos o no hicimos la primera fosforilación, aquí se obtiene neto 3 ATP. ¿Sí? Entonces, si uno quisiera comparar la glucólisis anaerobia versus la glucogenólisis, genera mayor cantidad de energía. Bien, pensemos en qué momento se utiliza el glucógeno como fuente de energía. Nosotros sabemos que el glucógeno es la forma de almacenamiento de glucosa en las células, ¿sí?, en la célula animal. Tenemos entonces que ese glucógeno, como ya lo habíamos comentado, se almacena principalmente en el hígado y en el músculo esquelético. Recordemos que es el glucógeno que se almacena en el hígado como tal es fuente de glucosa para otros tejidos. Sin embargo, el glucógeno que se almacena en el músculo esquelético es fuente de energía para él. ¿Sí? Ahora, ¿en qué momento se utiliza o se activa la glucogenólisis? Entonces se activa en estados de ayuno, ¿sí?, y en el ejercicio. Tenemos entonces que cuando hablamos del estado de ayuno, digamos que está activada
principalmente la glucogenólisis hepática, o mejor dicho, es la que sirve como tal como fuente de glucosa. Recordemos que el hígado tiene como fuente de energía principal los ácidos grasos. Eso quiere decir que el glucógeno que almacena es fuente de glucosas. Recordemos que el glucógeno se convierte en glucosa 1-fosfato, esta glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato, y ya que el hígado tiene como tal una enzima gluconeogénica que es la glucosa 6-fosfatasa, le permite convertir esa glucosa 6-fosfato en glucosa. Esta glucosa pasa a la sangre y puede llegar a otras células, ¿cierto? Como por ejemplo la neurona, que tiene como principal fuente de energía la glucosa. Y por eso es que el organismo animal tiende a tener un básico de glucosa siempre en la sangre. Ahora, ¿qué pasa con el músculo esquelético? El músculo esquelético no tiene esta enzima, es decir, que ese glucógeno que tiene se convierte en glucosa 1-fosfato, después, ¿cierto? Por una isomerasa se convierte en glucosa 6-fosfato y finalmente se va vía glucólisis anaerobia. Entonces se convierte en piruvato, 2 de piruvato, recordemos, y finalmente en 2 de lactato. ¿Sí? ¿Por qué principalmente se va vía anaerobia o se va vía anaerobia? Porque las fibras musculares, el músculo tiene, digamos, varias fibras musculares y las que se caracterizan por almacenar glucógeno tienen una baja irrigación sanguínea. Por lo tanto, se va vía glucólisis anaerobio. ¿Qué es importante? Que acá, digamos que nos saltamos el primer paso de fosforilación porque en la glucólisis para que se fosforile o se forme esta glucosa 6-fosfato hay un gasto de ATP, aquí no está. Por lo tanto, aquí obtenemos 3 ATP. Entonces, si nosotros comparáramos la glucólisis anaerobia versus la glucogenólisis, se obtiene más energía por la glucogenólisis, donde obtenemos 3 ATP. Bien, ya que estamos hablando del músculo esquelético, es necesario decir que en este músculo esquelético recordemos que esa célula muscular se denomina miocito, que cuando hablamos de ella podemos hablar de unas microfibrillas y que tenemos fibras tipo 1 y tipo 2. Tenemos entonces que esas fibras tipo 1 se relacionan con alta capacidad oxidativa, es decir, se habla de condiciones aerobias, principalmente porque tienen una buena irrigación sanguínea, ¿sí? Entonces puede utilizar fuentes aerobias. Tenemos los ácidos grasos, la glucosa en forma aerobia, es decir, la glucólisis aerobia y los cuerpos cetónicos. Se denomina músculo rojo ya que tiene mioglobina. La mioglobina es una proteína que le permite al músculo, a estas fibras musculares, almacenar una pequeña cantidad de oxígeno. Entonces se relaciona con el ejercicio aerobio, ¿sí? Tenemos las fibras musculares tipo 2B. Estas se caracterizan por obtener un bajo riego sanguíneo. Se relaciona con un trabajo anaerobio porque no le llega una buena cantidad de oxígeno. Tiene como principal fuente de energía el glucógeno, ¿sí? Y es denominado músculo blanco ya que no tiene mioglobina, ¿sí? Además, pues, además de que tiene una baja irrigación sanguínea. Bien, tenemos entonces que cuando nosotros hablamos de estas fibras musculares, por ejemplo, los que tienen mayor cantidad de músculo blanco, como las gallinas, ¿cierto? Por ejemplo, tienen o utilizan principalmente glucógeno. Esa fuente de glucógeno no les permite resistir o tener trabajo por mucho tiempo. ¿Sí? Ese glucógeno, recordemos que se utiliza de forma anaerobia. Eso quiere decir que los productos de la glucogenólisis muscular son lactato y 3-ATP. Ese lactato o ácido láctico, lo que pasa es que uno siempre dice lactato porque al pH fisiológico pierde a perder el protón, lo cual hace que el pH disminuya. Ese lactato o ácido láctico
tiene que, digamos, convertirse en una sustancia que no haga que el pH disminuya. Por lo tanto, allí entra una parte importante que es el hígado, un tejido importante que es el hígado. Y en ese proceso de desintoxicación, a veces lo denominan así, entonces hablamos del ciclo de Cori. En este ciclo de Cori vemos que, ¿sí? El lactato, producto de la glucogenólisis, miren, tenemos acá el glucógeno, ¿cierto? Sufre una lisis, se produce la glucosa, o sea, la fermentación láctica y se produce ese lactato pasa a la sangre y entra como tal al hígado. En el hígado, vía gluconeogénesis, se convierte en glucosa y esa glucosa, ¿cierto? Pasa nuevamente a la sangre y puede llegar nuevamente al músculo, por lo tanto se denomina ciclo. Este ciclo de Cori, digamos que se relaciona con una ruta metabólica que es muy importante, que es la desintoxicación del músculo esquelético, porque ese lactato se relaciona con la fatiga muscular. Bien, habría que pensar, ¿y en qué momento se utiliza el glucógeno del músculo esquelético? Tenemos entonces que se utiliza en el ejercicio, principalmente en el calentamiento y en lo que se denomina el sprint. El sprint hace referencia como a ese momento final en donde se está haciendo ejercicio y en el cual pues se necesita mucha energía y las rutas metabólicas aerobias no son suficientes para suplir esa energía. Entonces lo que se hace es utilizar rutas metabólicas anaerobias, que en este caso sería la degradación del glucógeno y siempre por las fibras musculares tipo 2B. Hay que decir que también existen las fibras 2A, pero estas se consideran de acción metabólica intermedia con respecto a las 1 y a las 2B. Hay que mencionar la regulación de esta ruta metabólica, es decir, de la glucogenólisis. Recordemos que es la degradación del glucógeno. Una de las enzimas que participa en esta regulación es la glucógeno fosforilasa. Es una enzima hormona dependiente. Esto hace referencia a que es sensible como tal a la acción de las hormonas. Tenemos entonces que la adrenalina promueve la fosforilación de esta enzima y por lo tanto incrementa la degradación del glucógeno. ¿Sí? Recordemos que la adrenalina es una hormona que se produce cuando tenemos miedo, ¿sí? Estrés. En ese caso se necesita una buena producción de energía para poder responder como a ese miedo, ¿cierto? Cuando le pita a usted un carro, cuando va pasando la calle o cuando alguien lo está persiguiendo, en ese momento se libera esa hormona y hace que se incremente la degradación del glucógeno, principalmente para tener una fuente de energía para responder a ese estímulo. Tenemos que lo que hace la insulina es inactivar esta enzima, por lo tanto se deprime la glucogenólisis y eso tiene sentido porque la insulina la libera el páncreas cuando hay una alta concentración de glucosa en la sangre, un estado de hiperglicemia. Y si hay una buena concentración de glucosa en la sangre, por acción de la insulina, esta entra como tal a la célula y lo que se van a activar son rutas en las cuales se utilice la glucosa, o se almacene la glucosa, ¿cierto? En las plantas de almidón y en este caso pues en los animales en forma de glucógeno. Tenemos entonces ahora la glucogénesis, es lo contrario a la glucogenólisis. Glucogénesis es un proceso anabólico, es decir, es un proceso de síntesis. Ocurre principalmente en el hígado y en el músculo esquelético. Se activa cuando hay altas concentraciones de glucosa. Una de las enzimas importantes en esta glucogénesis es la glucógeno sintetasa y su actividad catalítica depende también de la acción de hormonas. Tenemos entonces que la insulina promueve la desfosforilación, es decir, la pérdida de un grupo fosfato de esta enzima y por lo tanto se activa. En este caso se promueve la glucogénesis, que era lo que mencionábamos ahorita. Cuando el páncreas libera la insulina es porque hay una alta concentración de glucosa en la sangre. Esa insulina promueve la entrada de glucosas a las células, en este caso principalmente al hígado y al músculo esquelético, y por lo tanto se van a activar, pues lo primero que va a hacer la célula es utilizar esa glucosa que necesita para producir energía y si aún queda glucosa y estamos hablando de altas concentraciones,
sea que estamos diciendo que va a quedar glucosa. En ese caso esa glucosa va a hacer que se active o se almacene más bien en forma de glucógeno. Y esto pues es promovido por la hormona insulina. Por otro lado, o al contrario, la adrenalina promueve su fosforilación, es decir, que la inactiva, es decir, que deprime la glucogénesis. Y eso tiene sentido si estamos hablando que la adrenalina es una hormona que se libera en momentos en que se necesita energía ya, ¿cierto? Y por lo tanto, en ese caso, la principal forma de almacenamiento de glucosa es el glucógeno. Bien, acá tenemos una imagen, digamos un esquema de la glucogenogénesis, así se denomina, o más bien la glucogénesis, yo prefiero denominarlo de esa forma, glucogénesis. Tenemos entonces que partimos del UDP de glucosa, ¿cierto? Vemos aquí una base nitrogenada que es el uracil y sirve como de anclaje para las otras glucosas y entonces se empiezan a dar los enlaces 1,4 como tal del glucógeno y después entra otra o participa otra enzima que es la que participa en la formación de las ramificaciones. Tenemos aquí la degradación del glucógeno, es decir, la glucogenólisis. En este caso partimos de la macromolécula y empezamos a liberar glucosas, ¿sí? Aquí participa la glucógeno fosforilasa, que eran las enzimas que mencionábamos ahora, y se empiezan a liberar glucosas. Esta glucosa sale como glucosa 1-fosfato, después se convierte en glucosa 6-fosfato y entra a la glucólisis. Algo importante es esto, el glucógeno del hígado es usado para mantener los niveles de glucosa en estados de ayuno o de ejercicio. Recordemos que cuando hablamos del glucógeno que se almacena entonces en el músculo, ese glucógeno también es para el ejercicio, pero solo lo usa el músculo, es decir, que no lo comparte con ningún otro tejido.